Bueno, bienvenidas al webinar sobre la realidad de las violencias machistas digitales, organizado por Calala Fondo de Mujeres, con el apoyo de la Agencia Catalana y también de la Comisión Europea. Este evento lo quisimos hacer en el marco del Día por los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre, y como no, pues uno de los más importantes es una vida libre de violencias también en el espacio digital. Según el Instituto Europeo de Igualdad de Género, se trata de un problema de dimensiones mundiales con consecuencias severas en las personas y las comunidades que las viven y conllevan a problemas muy graves de salud física y salud psicológica. Por ello, queremos hablar hoy de esto con diferentes ponentes que nos aportarán datos y propuestas desde sus experiencias y conocimientos. Para las que no nos conocéis también, Calala es un fondo de mujeres que promueve los derechos humanos de las mujeres a través de la entrega de recursos financieros, formación y acompañamiento a grupos de mujeres y feministas en todo el mundo. Con nuestro apoyo promovemos proyectos de mujeres en Centroamérica, México, España, mujeres que se unen a defender los derechos humanos y a mejorar sus condiciones de vida. Empezaremos primero con Diana Morena, de la Universitat de Vic, que ella nos presentará el diagnóstico sobre las violencias de género contra activistas feministas en el entorno digital. Seguiremos también después con dos ponentes que tienen perfiles muy potentes en las redes sociales y que por lo tanto conocen muy bien pues, esta realidad que se vive allí. Serán Alejandra Pretel, que nos hablará desde Argentina como representante de Afroféminas, y Silvia Agüero, activista y representante de la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo. Ellas nos hablarán pues eso, de su experiencia en las redes como activistas, de cómo las viven y qué estrategias usan o han usado para hacerles frente. Por último, acabaremos con la presentación del proyecto Femblog por parte de Valfama, que viene del colectivo Alia. Después os contaremos un poco más. Y al final dejaremos pues, un ratito, dependiendo también de cómo vayamos de tiempo, para preguntas y dudas. Por eso os animamos a que lo vayáis poniendo en el chat durante todo el webinar. Y ahora pues voy a ir presentando una por una y doy paso a la presentación de cada una, ¿vale? Empezaremos, como he dicho, por Diana Morena. Ella presentará la investigación que ha estado elaborada por la Universitat de Vic, dirigida por Calala y financiada por la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Esta presentación hará una fotografía sobre la realidad de las violencias machistas en Twitter, dirigida a activistas con perfiles públicos en las redes y nos aportará datos sobre estas. Como sabemos, en los últimos tiempos se están legitimando las violencias online contra activistas y están aumentando muchísimo. Por lo tanto, pues nos contará cómo son estas violencias, los perfiles de los agresores, qué estrategias de autodefensa se utilizan por parte de las activistas y los colectivos, entre otras cosas. Diana Morena es graduada en Comunicación Audiovisual y máster en International Studies in Media Power and Diversity por la Pompeu Fabra. Actualmente está finalizando el máster de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía por la UB y simultáneamente trabaja en la Universitat de Vic como investigadora en proyectos sobre la violencia machista en la comunicación y como docente. Diana, pues adelante, gracias. Bueno, antes de nada, agradeceros la oportunidad de estar aquí presentando este diagnóstico. Como ha comentado Ana, esto es fruto de una investigación que hemos estado realizando este último año, en cooperación también con Calala, en el que, bueno, venimos de un estudio previo, precisamente de Calala, en el cual se nos comunicaba que el 82,61% de las mujeres había sufrido violencia digital, es un número muy elevado, y de todas ellas, un 65% de estas agresiones habían sido en Twitter. Por lo tanto, aquí ya se nos presenta esta red social como un espacio en el cual las activistas somos especialmente vulnerables a recibir agresiones por parte de cuentas agresoras, generalmente, como os explicaré a continuación, desconocidas. Así pues, para la investigación nos planteamos específicamente descubrir por qué suceden, cuándo suceden, quiénes son estos agresores y cuáles son estas tipologías de las agresiones. Lo que hicimos en primera instancia fue elaborar un diagnóstico en el cual seleccionamos a 50 perfiles de activismo, desde personas individuales a colectivos. Para seleccionarlos nos hemos basado en dos criterios principalmente, el de representatividad, es decir, no queríamos limitarnos al típico perfil de activista que quizá podemos tener ahora mismo en la mente, un activismo quizá muy político podríamos decir. Hemos incorporado a políticas, por supuesto, pero también a esas mujeres anónimas que usan Twitter para denunciar casos de acoso, casos de agresiones que sufren, que cuelgan carteles sobre el 8M, carteles de sus propias conferencias, por ejemplo, también las hemos querido incluir. Y también, por supuesto, un criterio de conocimiento o reconocimiento, es decir, desde personas con medio millón de seguidores a personas con 10, 20
o incluso 100, porque todas esas agresiones también suceden y también nos están afectando. Bien, una vez elaborado esta primera muestra, esta primera selección, lo que hemos hecho ha sido una investigación manual, una investigación que ha sido, bueno, durante unos cuantos meses, en la cual hemos estado analizando cada tweet de estos perfiles, cada respuesta y cada retweet que se ha realizado en base a incorporarlo a una posterior matriz en la cual hemos analizado estos 3 ejes que justo os acabo de comentar. Y después, en una segunda fase también, se han elaborado unas entrevistas, 5 en concreto, en la fase final, en la cual hemos querido ampliar el conocimiento que tenemos de estas agresiones, pero también contrastar lo que hemos observado en este proceso con las experiencias propias de algunas personas que también han sufrido estas agresiones. Os presento los resultados. Bueno, tengo que deciros que desgraciadamente no son muy positivos. Twitter es un espacio bastante agresivo y no es muy seguro ahora mismo para el activismo. Cuando pensamos en quién agrede, nos hemos detectado 5 categorías principalmente. La primera categoría son de usuarios, generalmente hombres anónimos, de extrema derecha radical. Son personas que se esconden bajo imágenes con reminiscencia medieval, personas que hablan de la Reconquista, del Imperio, también de la religión católica, o bien de la extrema derecha actualmente en España de Vox. Hay corazones verdes en los perfiles, hay fotografías de Santiago Abascal, hay incluso a veces también en la biografía del perfil menciones directas a futuros actos que puede hacer este partido. Y son cuentas que tienden a agredir a personas que tienen un reconocimiento más elevado. Y además suelen agredir también, desgraciadamente, a personas racializadas, es decir, personas que además sufren una doble, incluso una triple agresión. En una segunda categoría encontramos bots. Son cuentas falsas, es decir, que detrás de estas cuentas no hay una persona real, pero que sí que están organizadas por algún colectivo, un colectivo que no podemos determinar, pero que en definitiva sí que se observa que son cuentas falsas que además tienen muy claro el objetivo al cual se dirigen, es decir, tienden a agredir por colectivos. Por ejemplo, había una cuenta que hacía algunas menciones al Imperio Español que siempre agredía constantemente a mujeres racializadas. Este tipo de bots, además, como que tuitea de forma masiva, es decir, puede llegar a agredir a 5 o a 10 mujeres en un día. Estas cuentas a veces caen en contradicciones, lo que nos demuestra que efectivamente no son personas reales, sino que son bots y usuarios generados por inteligencia artificial, pero que en todo caso crean un malestar, evidentemente, porque están constantemente agrediendo. En una, podríamos decir, segundo bloque de personas agresoras, nos encontramos feministas transfobas, que es un colectivo bastante considerable. Son personas, en este caso sí, con su propia foto y su nombre generalmente en el usuario de Twitter, que más que agreden, evidentemente, pero sobre todo instigan a la agresión. Es decir, suelen señalar a personas trans y también a otras mujeres trans inclusivas, es decir, que apoyan a la comunidad trans, para que después puedan ir la cuarta categoría, que son estas cuentas anónimas trans excluyentes, que puedan ir a agredir de forma masiva. Las cuentas anónimas trans excluyentes, además, tienen la particularidad de que se esconden, en este caso, bajo imágenes bien visuales, bien textuales, de feministas de la primera ola, como reivindicando en el que su concepto es el feminismo real o el feminismo verdadero, tales como podían ser Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft. Hay muchísimas menciones de esta categoría. Y finalmente, la quinta tipología de agresores son los acosadores. Son personas reales, en este caso, que se obsesionan con alguna activista o algún colectivo. Cuando pensamos en acosadores, a veces podemos pensar que son únicamente personas que elaboran algún tipo de relación romántica con la activista. A veces sucede, a veces es cierto que esto se establece así, es como un amor-odio, intentan como apelar a la pena o a la relación que tienen, si bien es unilateral, pero a veces también hablamos de acosadores que simplemente constantemente están mandando mensajes a un activista, a un colectivo, agrediendo e insultando sin que la activista haya hecho ninguna mención particular. Cuando hablamos de cuándo agreden estos activistas, bueno, mencionar primero que la investigación tiene un marco temporal marcado entre marzo de 2020 y marzo de 2021, porque nos interesaba específicamente observar qué pasaba durante la pandemia del COVID. Pues bien, como podéis ver en este gráfico, hay una relación
bastante directa entre las olas de la pandemia y el aumento de las agresiones. Por ejemplo, entre marzo y mayo aproximadamente de 2020 hay una media de 42.000 agresiones, 42.186, y en cambio entre junio y julio, que es este periodo que hubo en 2020 de una cierta relajación, la media bajó a casi la mitad, 27.593 agresiones. Y luego volvió a subir cuando en julio volvió a haber repunte, bajó en septiembre, volvió a subir en octubre. Por tanto, se establece Twitter no como un espacio absolutamente ajeno a lo que sucede en la vida, podríamos decir, física, no como un espacio en el cual las agresiones no tienen continuidad, sino al contrario. Los agresores aprovechan que están más delante del ordenador y que saben perfectamente también que las activistas también pasan más tiempo delante y aprovechan para agredir aún con más virulencia. Por tanto, es interesante, sobre todo ahora que cada vez más estamos pasando más tiempo delante del ordenador, establecer estrategias de respuesta y de resistencia ante estas agresiones. Pero del total de agresiones que hemos contabilizado, que son 462.281, eso es medio millón de agresiones en un año, únicamente en 50 perfiles de activistas. Pues bien, la tendencia general que acabáis de ver, cuando hacemos zoom y observamos con detenimiento cada una de estas cuentas, esto no sucede de la misma forma, sino que, como Jordi Bonet Martí afirma, que los ataques, las agresiones son en jauría, es decir, en masa y de forma colectiva. Esto lo vemos, por ejemplo, en marzo tenemos 216 agresiones que bajan a 19 en abril, vuelve a haber un pico en junio, vuelven a disminuir en julio, vuelve a haber otro pico en noviembre. Esto lo que confirma es que las agresiones generalmente son, como digo, en jauría, en cascada. Las cuentas no atacan porque sí, atacan porque están instigadas, atacan porque hay algún tipo de código, hay algún inicio del ataque que hace que todo el mundo, o un colectivo en concreto más bien dicho, vaya a atacar a una cuenta determinada. Esto se ve aún más claro en este otro gráfico. Pasamos de 5 agresiones a 878. Esto en ningún caso quiere decir que las 5, por ejemplo, en este caso de mayo, no sean relevantes, son igualmente graves. Pero sí, lo que sí que se pone de manifiesto es que son ataques coordinados y colectivos. De hecho, cuando miramos la tipología de las agresiones, observamos que, como podéis ver, la mayor parte de estas agresiones son colectivas. Y en cambio las individuales son prácticamente residuales o bien irrisorias. Esto además tiene una relación directa con la gravedad. Las agresiones más graves, las amenazas de muerte, porque hay muchas, menciones a violaciones, porque también hay muchísimas, suceden en las acciones colectivas. El anonimato o la colectividad les ampara, o sienten más bien dicho que les ampara. Y en cambio las acciones individuales suelen ser de personas que con cierto toque paternalista, evidentemente machista, pero paternalista, quieren corregir a la cuenta, consideran que han hecho algún error, hacen muchos mansplainings, muchos sea-lionings, que es una práctica muy habitual en Internet, en la cual cuando una cuenta activista feminista realiza cualquier tipo de declaración, se le piden fuentes, se le piden datos, se le piden links, cosa que no sucede cuando es un hombre quien comparte una información. Pues bien, estas prácticas, entre muchísimas comillas de menos gravedad, suceden en las acciones individuales, que son estas medidas correctivas. Son cuentas que creen que las activistas hemos realizado algo que no debemos, porque no debemos olvidar que, de hecho, el espacio de Internet, el espacio de las redes sociales, generalmente siempre ha sido masculino. Además, también debemos tener en cuenta que la mayor parte de agresiones suceden en las respuestas. Las respuestas que, no olvidemos, suelen quedar ocultas. Hay que ir al propio perfil de cada cuenta, a un espacio concreto que pone tweets y respuestas para verlas. Y es en estas respuestas donde están las amenazas de muerte, comentarios a violaciones. Y en cambio, en las menciones, si tenéis Twitter, cuando hacéis retweet, a veces podéis poner un comentario vuestro y ese retweet con comentario queda en vuestro propio perfil. Pues bien, cuando sucede esto, estas tipologías de agresiones suelen ser en forma de mofas, en forma de burlas, pero que sobre todo lo que quieren hacer es reforzar la identidad virtual de la cuenta agresora. Es decir, no son tan graves, siguen siendo graves evidentemente, pero como que se quedan en el propio perfil, tienden a buscar sinergias con sus propios seguidores, buscando esta camaradería o esta posterior jauría que después acabará en las agresiones en las respuestas. Y después es muy interesante también porque la mayor parte de agresiones son ataques personales, es decir,
ataques directos a cada una de las personas que conforman la muestra, pero también hay ataques ideológicos, es decir, se suele agredir especialmente a personas racializadas, o sea, se las ataca a su colectivo, no a ellas directamente, pero sí al colectivo. Esto es una agresión igualmente personal. Si bien no se las está insultando a ellas, sí que se las está agrediendo. Y además debemos tener en cuenta que estas agresiones ideológicas se suman, por lo tanto, a las personales. Es un doble y un triple ataque que están sufriendo todas estas cuentas. Y ya para ir terminando, también determinamos por qué agreden, es decir, qué es lo que sucede para que estas cuentas agresoras decidan iniciar el ataque. Como acabamos de ver, la mayor parte de agresiones suceden en las respuestas. Así pues, lo que hicimos fue una técnica inductiva, es decir, a partir de observar los tweets, empezamos a detectar cuáles eran los temas que estaban tratando estas cuentas activistas y después organizamos las temáticas en función a este hecho. Como podéis observar, la temática más habitual es el feminismo, es decir, cuando las cuentas activistas tuitean sobre feminismo, tienden a recibir un 37% de los ataques. En cambio, en segundo lugar está el racismo. Cuando se tuitea sobre racismo, se reciben un 26% de los ataques. Aquí me gustaría pararme porque, de nuevo, es importante mencionar que las cuentas que son de personas racializadas reciben el doble y el triple de ataques que las cuentas de usuarias blancas. Es decir, por ejemplo, las usuarias las organizamos por categorías, tenemos entidades, tenemos periodistas, tenemos políticas, tenemos expertas, ciberactivistas, anónimas y bueno, la categoría de otras. Pues de todas estas categorías, si nos centramos en entidades, por ejemplo, las entidades que defienden evidentemente a colectivos racializados reciben entre un 64 y un 62% de agresiones cuando tuitean de racismo. Y en cambio, la entidad de mujeres blancas recibe un 0% de agresiones, si bien también está tuiteando de racismo. Y de la misma manera, por ejemplo, las usuarias anónimas, las blancas, reciben entre un 0 y un 3% de agresiones cuando tuitean sobre racismo, cuando defienden algún acto que ha sucedido. Y en cambio, esas cuentas de activistas racializadas reciben un 19% de agresiones por el mismo tema. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las situaciones no son las mismas y que hay unas vulnerabilidades específicas también que debemos abordar. También la tercera categoría es la categoría, como podéis ver, de otros, es un 16%, cosa que puede parecer un poco sorprendente. Nosotros atribuimos este hecho a dos factores. Por un lado, la propia naturaleza de la categoría, que evidentemente funciona como cajón desastre y esto hace que podamos englobar a muchos ataques, pero específicamente al fenómeno de la identificación. Es decir, una vez se ha atribuido a una cuenta la etiqueta de feminista, se la pasa a atacar por cualquier razón. Un ejemplo que está en el informe, si no me equivoco, es una mujer que está tuiteando sobre su desayuno y la agreden y la tachan de feminazi. Evidentemente, esta agresión no la podemos contar dentro de la categoría de feminismo porque ella no está tuiteando sobre feminismo, pero sí es una agresión porque ya la han identificado. Forma parte de este imaginario en el cual cualquier cosa que haga ahora mismo esta cuenta está siendo manchada porque es una feminazi. En fin, ya las últimas categorías son, como podéis observar, por orden COVID, transfeminismo, orientación sexual, política y cánones estéticos. Y aquí me gustaría pararme concretamente en dos categorías. La primera es la de transfeminismo, que tiene un 5%. Puede parecer que es poco, la realidad es que el colectivo transfobo tiene muchísimo poder en Twitter, están muy organizadas y de hecho la mayor parte de ataques de este 5% son ataques colectivos y masivos. Son muy violentos, tienden a atacar a otras cuentas activistas de mercenarias, de traidoras y además hay muchas sinergias con el discurso de la ultraderecha. Tienden a ser también cuentas que son extremadamente racistas, entonces creemos que de cara a futuros análisis también este es un tema a tener en cuenta. Y finalmente también, ya para acabar, en relación a los cánones estéticos, nos parece interesante porque al final Twitter es una red que por su propia psicología y naturaleza es una red textual, no es una red tanto visual como puede ser Instagram. Y aún así, aunque es una red textual, hay 105 ataques a razón de los cánones estéticos. Entonces, nos parece significativo que incluso cuando no nos ven, incluso cuando no saben, en la mayor parte de casos, cuál es nuestro aspecto, nos atacan y nos agreden por cómo somos. Entonces, es absolutamente contradictorio, pero sin más no, también es muy significativo.
Entonces, estas son las principales conclusiones que hemos sacado del estudio. El estudio no soy yo sola ni mucho menos, ha estado dirigido por la Universidad de Vic, por Calala, y mis compañeras que son Marvin y Melissa Day y Gloria García Romeral, que bueno, hoy no he podido estar aquí, pero bueno, les agradezco mucho la oportunidad también. Te devuelvo la palabra, Ana. Por nuestra parte, es un estudio... bueno, es terrorífico, absolutamente terrorífico lo que hemos visto, pero bueno, esperamos que a partir de aquí podamos establecer nuevas estrategias de defensa y de respuesta. Gracias por poner luz un poco a esto. Sí que es terrorífico y falta mucho por hacer, pero bueno, para eso también pues estrategias de autodefensa y colectivas súper importantes, ¿no? Y bueno, estamos en ello. Ahora seguiremos con Alejandra Pretel, que nos hablará desde la experiencia de Afroféminas, un medio de comunicación afrofeminista y antirracista con muchas seguidoras en las redes sociales. Por ejemplo, tiene 44.000 en Twitter. Alejandra Pretel es activista negra, afrocolombiana y lesbiana. Adelante, Alejandra. Gracias. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, me parece importante mencionar qué tipo de espacios afroféminas para quienes nos están escuchando, porque por ahí no saben cómo los manejamos y me parece importante mencionarlo para abordar cómo vivimos nosotras las violencias machistas, ¿no? En primer lugar, mencionar que Afroféminas es una plataforma que nace con la intención de dar voz y visibilizar las experiencias de las mujeres negras. Creo que para nadie es un secreto que la mayoría de medios, sean digitales o físicos, no tienen en cuenta nuestras experiencias en primera persona, así que nace como esa posibilidad. Es un espacio donde podemos escribir, donde podemos compartir y podemos intercambiar ideas y experiencias en conjunto. También también es un medio de comunicación que, si bien es feminista, es a su vez antirracista y afrofeminista. Y eso es sumamente importante porque en nuestra plataforma no solo hablamos de antirracismo, sino hablamos desde el feminismo, pero desde una perspectiva como mujeres negras. ¿Cómo incide la interseccionalidad en nuestro activismo? Entendiendo que somos un espacio que trabaja temas raciales y temas de género. Hay tres cositas que me parecía importante mencionar. La primera es la afromisoginia y cómo vivimos el machismo de las mujeres negras. La afromisoginia tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la intersección entre el género y la cuestión racial y cómo el machismo y las dinámicas patriarcales impactan diferente en nuestros cuerpos, en los comentarios que recibimos por redes sociales, cuando nos atacan, por ejemplo, comentaba Diana en la exposición hace un segundo, que uno de los comentarios más comunes es feminazi, ¿no? Bueno, nosotras un poco tanto no nos dicen eso, sino sobre todo los ataques tienen que ver con un ataque a nuestra negritud y sobre todo muchos estereotipos vinculados a las mujeres negras también, ¿no? El segundo ítem tiene que ver con el mansplaining, sí, pero también whatsplaining, ¿no? Para las personas que no saben, el mansplaining es algo que puede suceder tanto en la vida real como en redes sociales, que tiene que ver con hombres explicándonos cosas que nos pasan a las mujeres, ¿no? Pero también hay algo muy parecido que tiene que ver con gente blanca explicándonos a las personas racializadas cómo opera el racismo, ¿no? Y al ser una plataforma donde quienes trabajamos continuamente somos mujeres negras, bueno, sufrimos algo que sería como una mezcla entre mansplaining y whatsplaining, porque cuando publicamos sobre algo vinculado al género, desde nuestro lugar como mujeres negras, no solo nos atacan hombres diciendo esto no pasa, no sé qué, sino también mujeres blancas interpelando nuestra experiencia como mujeres negras, ¿no? Como si la feminidad fuera unidimensional y solo pudiera ser entendida de esa manera. También me parece importante entender la importancia que tiene Afroféminas como un espacio, digamos, con tanta masividad y tanta llegada en un mundo donde hay un montón de dinámicas de poder que atentan con que personas como nosotras podamos hablar e incluso podamos ser caras visibles dentro del feminismo. Creo que esa es una de las razones principales por las que la mayoría de nosotras decidimos organizarnos en espacios con otras mujeres negras, ¿no? Que hay un montón de dinámicas racistas que se reproducen incluso dentro del movimiento y que nuestras experiencias siempre son tomadas como esto, ¿no? Como una cuestión particular. Justamente por eso, mencionando las dinámicas de whatsplaining y de mansplaining y constantemente la particularización de lo que nos pasa, pero no darnos cuenta de que experiencias de las mujeres blancas también son particulares. Después quería hablar acerca de cómo somos percibidas las mujeres negras activistas, ¿no? Porque hay más o menos tres estereotipos principales respecto a nosotras. Uno es de la mujer negra como cuidadora, ama de casa, también hay un montón de otras cuestiones ahí que se interseccionan, el tema de la edad, por ejemplo, los tipos de cuerpo, el color de piel, pensando
En el segundo estereotipo, que es la mujer negra hipersexualizada. Y bueno, el tercero, que es la mujer negra enojada, el estereotipo Zafir, ¿no? Que nace en Estados Unidos, más o menos en 1930, y también creo que es una oportunidad para pensar, ¿no? ¿Quién puede enojarse y cómo podemos exteriorizar ese enojo, ¿no? Cuando enojarnos es legítimo. Quería traer particularmente esta caricatura supremamente racista y sexista que hizo un dibujante australiano de Serena Williams cuando en el final del US Open en Estados Unidos ella se enojó con el árbitro, nada por diferencias del partido, y tiró la raqueta, y un tenista blanco, John McEnroe, ya había esto muchas veces, pero él nunca fue tildado ni marcado por eso, sino incluso se volvió como una especie de acto mítico y legendario característico de sus partidos, ¿sí? Entonces, una mujer negra se enoja y pasa esto, pero en otras circunstancias se vuelve más bien como en un sello de, bueno, en este caso del tenista blanco, ¿no? Entonces, muchas veces quienes somos mujeres negras y nos dedicamos al activismo o a la militancia, ya sea por redes o la presencialidad, cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, cuando manifestamos desacuerdo o intentamos interpelar un montón de conductas, lo que sucede es esto, ¿no? Se invalida nuestro sentimiento de rabia y de enojo a través de estas dinámicas, ¿no? Y bueno, también quería justamente entendiendo cómo no solo se trata del machismo, sino también del racismo, la importancia de preguntarnos, ¿no? ¿Qué espacios son seguros para nosotras las mujeres negras? Preguntarnos si el feminismo masificado es un espacio seguro para las mujeres negras, si lo es también para las mujeres racializadas que no son negras, es un espacio seguro para las mujeres indígenas, para las mujeres gitanas, para las mujeres del Medio Oriente, para las mujeres asiáticas. Creo que sí, justamente nuestra intención es generar un espacio seguro y un espacio conjunto, hay que replantearnos un montón de cuestiones dentro del movimiento y pensar más allá del género. Pensar más allá del género y entender cómo el género no puede entenderse independiente de las otras categorías de opresión. Y también preguntarnos como qué tanto nos preocupamos por erradicar las dinámicas racistas dentro del feminismo, ¿no? Creo que eso también es una pregunta importante y que siento yo, al menos desde mi lugar como persona residente en Argentina y que es un contexto bastante similar al de España, digamos, por las dinámicas del blanqueamiento, siento yo que es una pregunta que no se hace, ¿sí? Y que es necesaria porque inconscientemente nos expulsa de espacios de los que creo yo tenemos todo el derecho de participar y de tener una voz ahí, ¿no? Y bueno, sacando como todo lo vinculado a la violencia digital, me parece importante mencionar cuáles son nuestras estrategias de respuesta, cómo nos cuidamos, cómo nos organizamos, cómo combatimos de alguna manera este hostigamiento constante en redes sociales, que incluso muchas veces bueno, Afrofeminas es una plataforma donde participamos varias personas, entonces no es como una cuenta personal, pero muchas veces incluso pasa de que alguna escribe algo o sube unas viñetas, diseña algo, y estas personas van en masa a esa cuenta y se transforma en un ataque personal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias de respuesta? Bueno, en primer lugar, yo siempre entiendo el activismo afrofeminista o el activismo dentro del movimiento negro como un espacio donde, si bien hablamos del racismo, de lo que vivimos las mujeres negras, también hay una constante revaloración de la negritud y creamos redes entre nosotras. Sí, es cierto, si publicamos algo, no sé, respecto, por ejemplo, a cánones de belleza y racismo, vamos a recibir un montón de comentarios de varones, de mujeres blancas, supremamente racistas y sexistas, supremamente afromisóginos, pero también van a haber un montón de mujeres negras diciendo, es verdad, me pasa esto, gracias por poder darle voz a algo que yo no sabía que me estaba pasando. Y creo que eso también es importante, ¿no? Entender que si bien hay personas que nos violentan en redes, hay un montón de posibilidades de generar redes y encontrarnos, así sea desde la virtualidad, con otras mujeres negras alrededor del mundo. Y al menos para mí, eso es una de las cosas más valiosas y significativas que me ha dado Afrofeminas, la posibilidad de encontrarme con otras mujeres negras como yo y poder construir este tipo de espacios seguros, ¿no? Bueno, justamente la segunda estrategia de respuesta creo que es esto, ¿no? La importancia de espacios de contención y de tener espacios seguros. Dentro de lo que es el activismo antirracista sucede mucho
que por ser una cuestión todo el tiempo de pedagogizar acerca del racismo, acerca de la afromisoginia, de cómo vivimos el machismo de las mujeres negras, la mayoría de espacios son espacios mixtos y a mí me parece supremamente importante crear espacios que no sean mixtos, donde estemos nosotros y que lo que se dé no sea un espacio de discusión, de debate, porque también pasa esto, ¿no? Entonces, publicamos algo mencionando, por ejemplo, violencia obstétrica con las mujeres negras, que es una cifra mucho más alta respecto a las mujeres blancas. Entonces recibimos un montón de comentarios pidiendo datos, estadísticas, todo eso, ¿no? Que también son un montón de dinámicas que tienen que ver con el racismo epistémico y la validación de la información, ¿no? Como que todo el tiempo legitimar a través de fuentes académicas que lo que nosotras decimos es verdad. Y creo que eso se da porque nos cuesta un poco elaborar espacios de contención y de espacios donde solo estemos nosotros y podamos exponer esa vulnerabilidad sin que vengan personas a cuestionarnos y a decir que eso está mal o a pedirnos datos, estadísticas, artículos, charlas de personas de la universidad. Creo que eso también es importante, ¿no? Y por último, la importancia de priorizar nuestra salud mental cuando nos sentimos desbordadas, ¿no? Hay un momento en que por ahí te pones a leer los comentarios o a revisar y como que hay tanta violencia junta que dices, bueno, no puedo más. Creo que entender que no somos como una máquina de hacer contenido y que también está bueno saber cuándo poner límites y que eso no implica dejar de luchar o dejar de estar organizado. Creo que eso también es sumamente válido y sumamente importante, ¿no? Saber cuándo parar o cuándo no revisar las redes. Cada una puede decidir si dejar de hacer contenido o si dejar de ver qué onda, qué es lo que comentan. Y me parece importante también recalcar que cuidarnos es un acto de resistencia también, ¿no? Es un acto de amor propio y de pausar para volver a continuar, ¿no? Si eso es lo que queremos, ¿no? Porque siento que al ser también, digamos, el activismo por redes, como que todo el tiempo hay una demanda de que tienes que generar contenido, generar información, y esa presión a veces hace que eso, que nos desbordemos y que no podamos ser conscientes de que estamos siendo sumamente afectadas por la violencia que sufrimos, ¿no? Y bueno, por último, quería cerrar con una frase de Lelia González, gran militante afrobrasilera, que fue una de las primeras mujeres negras de América Latina en plantear que el género había que pensarlo desde la raza y desde la clase. La frase dice, al reclamar nuestra diferencia como mujeres negras, como mujeres afroamericanas, ahí ella habla, ¿no? De esta cuestión de ser mujeres negras, pero desde la diáspora, sabemos bien cuánto llevamos en nosotras las marcas de la explotación económica, la subordinación racial y sexual. Muchas gracias por el espacio y bueno, muy contenta de poder hacer parte. Gracias. Genial, gracias Alejandra. Seguiremos ahora con Silvia Agüero, también con muchos seguidores en redes sociales, 16.000 en Twitter, por ejemplo, y creo que también bastantes en Instagram. Ella es madre gitana, mestiza, feminista y más, coautora de Resistencias Gitanas junto a Nicolás Jiménez, orgullosa colaboradora de Pícara Magazine y editora en jefe de la revista para el fomento del pensamiento crítico, gitano, feminista y antirracista. Pretendemos gitanizar el mundo. Entonces, Silvia, pues adelante, gracias. Muchas gracias por invitarme y tengo que dar las gracias a Diana y a mi compañera también Alejandra, porque me ha parecido que habéis hecho muy bien esto de ponernos en este orden, porque me parece que tienen mucho que ver nuestras ponencias. Me siento muy identificada con todo lo que ha contado Alejandra y, por supuesto, con el resultado del informe. Para mí es imposible separar la violencia antigitana de la violencia machista. Tampoco es plan de hacernos ahora unas olimpiadas para ver quién gana en esta competición de opresiones, si la violencia machista o la violencia racista. La cuestión es que estas dos opresiones se interseccionan y se solapan en una sola, al que le hemos dado el concepto de antigitanismo patriarcal, ¿no? Y la realidad es que a mí cuando me ven, lo primero que ven no es que soy mujer, sino que soy gitana, que sí tiene que ver una cuestión de género ahí, pero que a mí me pesa más la cuestión racista. Y esto del antigitanismo patriarcal me parece que hay que explicarlo. El antigitanismo es un tipo específico de racismo que sufren las personas gitanas, particularmente violento, recurrente y que es promovido desde las instituciones. Es sobre todo un tipo de racismo institucional, además de estructural y banalizado constantemente. Uno de los tipos de racismo
más banalizado. Cualquiera puede hacer un chiste de gitanos y nadie le va a decir, oye, párate, igual estás haciendo algo que está siendo racista, ¿no? Y el antigitanismo en el Estado español, por ejemplo, se ha sustentado de más de 230 leyes antigitanas que castigaban con penas y con leyes todo lo que significaba ser gitano. Y en esto hay que incluir que ha habido leyes específicamente para mujeres y niñas gitanas. Entonces, venimos de este pasado que en ningún momento ha habido una reparación a esto o simplemente un estudio o una investigación sobre los crímenes que ha cometido el Reino de España contra las personas gitanas. Las agresiones que he sufrido y que sufrimos las mujeres gitanas en Twitter, Instagram, porque Instagram lo pintan como de color de rosa y no lo es tampoco, intentan pues todo lo que ha contado Diana, ¿no? Pero bajo mi perspectiva, ¿no? Y analizando todo lo que veo en redes, ¿no? Y lo que sufrimos las compañeras gitanas y racializadas, lo que intentan es todo el rato humillarnos, amedrentarnos, amenazarnos y trivializar absolutamente todo. Al final de todo es banalizar lo que decimos todo el rato, ¿no? Y a veces lo consiguen. Incluso a amenazarnos o asustarnos con amenazas reales. Por ejemplo, hace 2 años, un humorista muy famoso que salió en todas las redes sociales haciendo unos chistes súper mediocres sobre gitanos, y los gitanos y las gitanas respondieron echándoles maldiciones, que es una cosa muy gitana. No les estaban amenazando, les estaban echando maldiciones. Respondieron con ironía y es una estrategia de resistencia responder con maldiciones. Ha sido una estrategia de resistencia que nos ha permitido seguir vivas, ¿no? Y escribí un artículo en un periódico bastante conocido, online. A ese periódico no cerraron los comentarios, nadie filtró esos comentarios y me dijeron de todo. De hecho, los comentarios siguen allí en este artículo y me dicen cosas como Hitler se quedó corto, Napal para toda tu familia, te mereces un palizón payo, o sea, cosas bestias, porque además nombrar el holocausto, que es algo que deberíamos de tener como respeto en general en toda la sociedad, me parece una brutalidad, o sea, y está en Forocoches, en burbuja.info, en todos estos sitios que ya sabemos que es un nido de racistas, homófobos, transfobos, machipayos, que está lleno pues esto, de hombres payos, blancos, racistas, etcétera. Pero también están este tipo de periódicos que no filtran ningún tipo de comentario, ¿no? Cuando pasó esto, me hicieron una entrevista, me llamaron muchos medios cuando me insultaron tantísimo, porque además me amenazaron de muerte. Entonces vinieron a una charla a la que me habían amenazado que iban a ir a pegarme un palizón, un periódico, y me dijo, bueno, ¿tienes miedo? Y yo le dije, pues no tengo miedo, porque yo tengo 300 primos que pueden venir aquí a defenderme. Bueno, ahora aquí, que estamos en confianza y que no hay casi nadie aquí, estamos en espacios seguros, diré, estaba cagá. O sea, pero en serio, o sea, tenía un miedo que flipas. O sea, yo digo, madre mía, como me encuentre con de estos y me pego un palizón, ¿sabes? Pero mi reacción fue una estrategia también de supervivencia que también tiene el feminismo, es si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Bueno, esto de si nos tocan a una, nos tocan a todas, antes fue una estrategia de resistencia gitana, y si me tocan, vienen 300 primos, ¿no? Jamás sentí como una opción válida y eficiente ir directamente a la policía, porque la policía, el sistema judicial, etcétera, etcétera, lo forman personas que también son antigitanas, que también son machistas y que recuerdo que el antigitanismo es sobre todo un tipo de racismo institucional, con lo cual no me vale. Frenar los discursos de odio, las agresiones en las redes, está en manos de hombres payos, de una identidad hegemónica, lo que significa que para combatir estas conductas deben hacer leyes contra ellos mismos. Eso es muy difícil que hagan esto y ni que va a ser rápido. Lo único que me valdría es que en este sistema hubiera representación de personas con una identidad no hegemónica
y no blanca y no paya, ¿no? En los órganos de poder y de decisión. Como estrategias utilizo, y muchas de nosotras utilizamos el humor, la ironía, silenciar, bloquear, etcétera, etcétera, pero no me vale. He cerrado mis cuentas, bueno, no he cerrado mis cuentas, pero me he ido de Twitter, de Instagram hace una semana, porque mis últimos ataques han sido de mujeres autodenominadas feministas que además han engordado como muchísimo esto, que parece un reality show de Sálvame feminista, ¿sabes? Sálvame feminista entre comillas. Las que me han insultado a mi pueblo, etcétera, etcétera. En esta última semana en las que me han atacado mujeres feministas o autodenominadas feministas, en Grecia han asesinado a una niña gitana. Y digo han asesinado porque mientras que la niña moría aplastada y agonizando durante una hora por una puerta automática que pesaba toneladas, 7 personas pasaban por allí viendo cómo la niña agonizaba. Con lo cual, esta deshumanización que en las redes se convierte en realidad. Entonces no hay manera de frenar esto con un tuit. No hay manera. Yo no voy a hacer pedagogía en un espacio donde no se me escucha, en un espacio donde siento que para lo único que vale es para, bueno, pues para contar, ¿no?, lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo no puede ser Twitter. Lo siento mucho, pero esto es lo que pienso, lo que siento, y que no podemos dejar que nos deshumanicen de esta manera. Hay que responder, y hay que responder con el tipo de autodefensa que te deje. No se puede tolerar ni el fascismo, ni el racismo, ni la transfobia, ni el antigitanismo, ni absolutamente nada de esto. Ojalá que el estudio sirva para poner fin a esto. Y de verdad que os deseo suerte y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias. Gracias, Silvia, también por poner luz a esto y contarnos pues, desde tu experiencia también, que no es fácil para nada. Ha sido un placer escucharos a las dos, Alejandra y Silvia. Por último, seguimos con Eva Alfama. Vamos un poco justas de tiempo, pero era muy interesante, nos quería cortar. Entonces, bueno, Eva... eso, que si te puedes ceñir un poquito. Ella viene como representante del proyecto FemBlock. FemBlock es un proyecto pionero en Cataluña para el abordaje de las violencias machistas digitales, formado por Calala Fondo de Mujeres, Alia, Donastec, Fundació Surt, Universitat de Barcelona y también las expertas Laia Serra y Alex H. Nos podéis seguir también en Twitter, @FemBlock_, os lo dejaremos por aquí por el chat. Y bueno, es una propuesta feminista interseccional que pone sobre la mesa esta problemática. Adelante, Eva. Gracias. Este es un proyecto con apoyo europeo que lo que hemos es conseguido el apoyo para poder estructurar un trabajo que ya veníamos haciendo, ¿no? Una serie de alianzas que llevan años ya alrededor de cómo responder a las violencias machistas digitales, ¿no? Y a generar un Internet donde no nos expulse a las mujeres y no expulse a las personas que quieren participar, ¿no? Viene de la trayectoria de Donastec, que es un colectivo que lleva 15 años trabajando en esta intersección entre soberanía tecnológica, participación, tecnología, software libre, etcétera. Viene de la experiencia de Calala, de apoyo a defensoras y de impulsar proyectos en este sentido. Se nutre de la red de autodefensa online, que es una red de personas de todo el Estado español que se articularon alrededor de buscar herramientas para responder. Os invito también a que consultéis su web porque hay muchos recursos prácticos, ¿no?, de cómo responder a violencias, y que aparte se trabajó también en colaboración con otras redes ciberactivistas del mundo y en general, sobre todo de América Latina, ¿no? Por ejemplo, desde la red se elaboró la parte española de la página de Acoso Online, que no sé si lo conocéis, pero también os lo recomiendo mucho, que es un proyecto de dar herramientas y sensibilización, pero también herramientas de respuesta alrededor de las violencias digitales, ¿no? Y hay muchísimas activistas que han estado participando, desarrollando materiales para Chile, para México, para diferentes países de América Latina y también para España. Así que un poco venimos de todas estas alianzas, ir trabajando conjuntamente, y en este proyecto hemos podido como articularnos y tener como el tiempo y el espacio para seguir desarrollando herramientas que sirvan para afrontar, visibilizar y responder a estas violencias. Nosotros lo que queremos es desarrollar un modelo de atención a estas violencias digitales. Es uno de los vacíos que hay. Sí que es verdad que en nuestro contexto, por lo menos, sí hay servicios que tienden a violencias machistas, pero digamos que se han quedado mucho en la parte
física, se han quedado muy atrás en cómo responder a las violencias digitales y a todo el ámbito digital, y también se ha quedado mucho en las situaciones en las que hay un conocimiento, ¿no? Sobre todo mucho la violencia de género, no tanto como lo que estáis hablando de ataques en redes o todas estas estrategias de silenciamiento y de machaque, ¿no? De colectivos, de activistas y de personas que están en la esfera pública, pues opinando y pudiendo desarrollarse, ¿no? Entonces intentamos como generar respuestas para eso. Lo que estamos es desarrollando propuestas de cómo, y criterios de cómo hay que responder a eso, y sobre todo desarrollando en concreto herramientas concretas, ¿no? De si te pasa esto, pues puedes hacer esto. Sistematizar mucha información que hay pues más distribuida, o otra que la tenemos que ir a buscar, de cómo se pueden responder a estas violencias, cómo se pueden prevenir y cómo se puede acompañar a las personas que la están sufriendo, ¿no? O sea, vamos, en realidad lo que estamos haciendo es desarrollar una infraestructura feminista, y esto es un poco la idea, ¿no? De poder generar esta herramienta que nos sirva para responder desde una perspectiva interseccional, que comentaba Ana, y nos interesa mucho también, ¿no? De cuestionarnos. Y yo creo que aparte, Diana, cuando podamos leernos el estudio, pero yo creo que la foto nos pone también el foco de a quienes están sufriendo de una forma absolutamente desproporcionada esto, y esto tenemos que usarlo también como para exigir, ¿no? Uno de los temas es, bueno, y no sé si las plataformas están haciendo algo respecto a eso, o es un tsunami de odio que se tire y aquí no hay responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto, de una forma modesta, pero creemos que sí que va a aportar mucho, es generar estas herramientas prácticas de respuesta, de si te pasa esto tal, luego criterios, ¿no? De cómo, para entender mejor la afectación que tiene eso y cómo hay que acompañar a una persona que vive esto. Aquí sí que es importante decir que nosotros tenemos una perspectiva amplia de violencias machistas digitales, o sea, ahí esta parte de redes y de acoso y discursos de odios es una parte, pero nos preocupa también pues, el control de dispositivos, el ataque a webs de activistas, o sea, tanto redes como temas de control de dispositivos, de móviles, etcétera, de seguimiento, o sea, de otros tipos de violencias que se pueden dar, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Cuando, en momentos de pareja o expareja. Nos preocupa las violencias que se pueden dar en el teletrabajo, ¿no? En el ámbito laboral, o sea, es como una perspectiva amplia de violencias machistas, y estamos intentando desarrollar herramientas y vías, ¿no? También de coordinación para responder a eso. Con lo cual, desarrollamos el modelo, desarrollamos herramientas, ¿no? Que esperamos poderlas luego difundir. O sea, aún estamos cocinando, pero sí que os invito a por lo menos a seguir el Twitter, y en breve tendremos una web también donde podemos ir volcando. Todo este año que viene vamos a estar continuando con este proyecto, desarrollando esto por un lado, luego haciendo formación. O sea, también nos parecía interesante, ¿no? Que de ir incorporando esta mirada a entidades, a activistas y a profesionales también de los circuitos de atención, que muchas veces no tienen idea, ¿no? De cómo afrontar esto y qué le puedes recomendar a una persona que está sufriendo esto. Y vamos a desarrollar de forma piloto durante un tiempo pequeño de intentar responder a ataques directos para acabar de concretar el modelo de respuesta. Y hacia final de año también pues, queremos generar alguna jornada o actividades más amplias donde podamos transferir toda esta información. Es un proyecto que de entrada se localiza en Cataluña, o sea, también digo para las expectativas, o sea, este proceso empezamos aquí, lo vamos a aprobar aquí. También es un contexto relativamente favorable porque se ha aprobado una reforma de la ley de violencia donde se han incorporado las violencias digitales, con lo cual también por eso nos genera este espacio, pero bueno, la idea es poder compartirlo y ir más allá, ¿no? Pero esto sí que es como importante concretar. Importante. Perfecto, gracias. Si os parece, alargamos un poquito. Natalia Pereira nos pregunta, que esto va para Diana, dice, al hilo del desayuno, ¿habéis visto alguna cosa que os sorprenda sobre qué tipo de mensajes despiertan los ataques o es totalmente aleatorio? ¿Hay algo en medio de un ataque que lo potencie o lo apacigüe? En relación a los ataques, es que eran aleatorios, es decir, no hay un patrón exacto, más allá de las temáticas que sí que hemos visto, no hay alguna forma, una fórmula marcada en la cual cuando alguien toca cierto tema seguro que le van a atacar. Depende de que si ese tuit llega a una persona que va a instigar un ataque, de repente va a recibir multitud de insultos y de agresiones. Entonces es como un riesgo que yo de hecho me puse Twitter justo a raíz de hacer la investigación, un poco masoquista, pero yo tuiteo desde el miedo, desde la sensación de que en cualquier momento a mí me puede llegar una agresión. Y entonces es una sensación
muy complicada de gestionar y a veces te agreden porque sí, es decir, un ejemplo, no es dentro de esta investigación, pero sí que pasó desde mi propia experiencia, hace unos 2 meses aproximadamente, una compañera del máster que ahora estaba acabando tuiteó sobre que nosotros estábamos haciendo los TFMs de género y perreo, que era una absoluta broma entre compañeras. Y llegó un hombre a insultarnos. Y ¿por qué te estás metiendo aquí? Entonces es aleatorio. Y después en relación a qué puede apaciguar o apagar o al revés, incentivar el ataque, nosotras vimos que apaciguar nunca, por desgracia. Una vez el ataque es colectivo y masivo, no para. Al contrario, hay un ejemplo que está recogido en el informe, que es de una periodista que la empezaron a agredir de forma más o menos colectiva, no masiva, pero sí colectiva. Y entonces ella hizo un tuit denunciando esa agresión. Y a partir de ese tuit, la agresión creció exponencialmente y se volvió masiva. Y entonces entraron también imágenes, memes, se hizo como un copy-paste con su cara. Entonces, al intentar pararlo, aún creció. Yo no he visto que se apacigüe, pero sí que se incentive, por desgracia. Gracias, Diana, por la respuesta. Otra pregunta para Diana, esta de Valfama. ¿Habéis mirado también si hay respuestas a estas agresiones por parte de Twitter? También a nivel de plataformas, si hay respuestas o si habéis estudiado esto. Era uno de los objetivos iniciales, ver las estrategias que pudieran existir, pero la magnitud de las agresiones nos sobrepasó. Entonces, hemos abarcado ligeramente las estrategias de respuesta, pero no en la profundidad que quisiéramos, pero sí ya que, yo os digo, claro, nosotros hemos hecho la investigación desde 2021. Agresiones, un año vista, ¿no? En marzo. Las agresiones siguen ahí. Yo he podido leer los insultos, por lo tanto Twitter no ha hecho nada. No los ha borrado, no hay ningún tipo de bloqueo, siguen ahí. Pasa lo mismo con ciertos periódicos que hacen exactamente lo mismo, no filtran los comentarios y puedes seguir leyendo los comentarios, pero comentarios bestias, ¿vale? Insultos, agresiones, etcétera, desde hace 4 años. Es fuerte, ¿eh? Y esto habría que, o sea, y se ha mandado, o por ejemplo, hemos mandado a la Fiscalía de Odio para que actúe de oficio, pero esto no funciona porque al final te llaman para el juicio, con lo cual tienes que desplazarte a otra ciudad y esto se llama extractivismo, entonces te genera unos gastos que tú no tienes por qué tener, ¿sabes? Me gustaría añadir que es que se genera dinero, o sea que las plataformas y todo eso viven de la interacción y básicamente la interacción es negativa. Entonces aquí hay un debate también y los periódicos, comentarios, o sea, ellos es su estrategia para conseguir clics. O sea que hay un debate como mucho más amplio a nivel social. Es decir, estamos matando el discurso público y machacando a todos los que no son el sujeto hegemónico o el discurso hegemónico, ¿no? Y esto es dinero, o sea que no es solo un tema ideológico. Entonces yo creo que esto es muy importante también a la hora de plantear los debates de respuesta. Gracias, Eva, totalmente. Hay otra pregunta de Natalia Pereira para todas. ¿Pensáis que está siendo Internet un lugar más útil para la producción y reproducción del racismo y machismo o para las resistencias antirracistas y feministas? Me encantaría saber lo que piensa Alejandra. A mí me parece que Twitter tenía un fin para mí al principio, que sí que era como una ventana abierta a conocer a otras activistas antirracistas o que tuvieran una similitud contigo, etcétera, etcétera, pero que hay que desvirtualizar en algún momento, conocerse, hablar por teléfono y crear resistencias palpables, etcétera, etcétera, porque ahora mismo Twitter es un nido de machistas, racistas, bots, lo ha dicho Diana, ¿qué voy a decir yo? ¿Sabes? Concuerdo completamente con Silvia, creo que es un arma de doble filo de alguna manera, como que sirve para encontrarnos, a ver, yo no sé, digo, vivo en Argentina y hago parte de una red de mujeres y muchas están en España, es supremamente útil, pero en primer lugar, como que no se puede quedar ahí el activismo. A mí me parece súper importante mencionar eso, es importantísimo vincularnos con las comunidades, trabajar desde la presencialidad, porque también es importante hablar como de la brecha digital y lo difícil que es acceder a esos contenidos para muchas de las personas para las que supuestamente estamos hablando. Eso por una parte, y por el otro, bueno, justamente la gente que puede acceder a las redes sociales, la gente que te va a violentar y que te va a insultar por ser negra, por ser mujer, o sea, creo que eso también es
es algo para pensar, ¿no? ¿Quiénes son las personas que nos leen? Sí, nos leen personas a las que queremos tener llegada, pero también nos lee la gente que nos quiere violentar. Y muchas de las personas a las que quisiéramos tenerle llegada no pueden acceder a internet o a un teléfono o a un computador. Por eso es importante, sí, el activismo virtual, pero también salir de la virtualidad y hacer cosas presenciales. Y yo también añadiría que, y ser conscientes mucho más de lo que somos, de que el mundo de Internet tiene dueño, y su dueño es un señor machista yanqui, en su mayor parte de los casos, ¿no? O sea, que no es un espacio neutral y cada vez lo es menos. Entonces también como de ir construyendo alternativas mucho más distribuidas, mucho más propiedad de la comunidad, que ir alimentando el dinero que tiene el señor Zuckerberg. O sea, que es una parte también de construcción de alternativas muy relevante. Perfecto, pues yo creo que lo dejamos aquí. Gracias a las 4, ha sido un placer. Ojalá pudiésemos continuar hablando un poco más. Gracias también a las que nos habéis escuchado. Gracias, ojalá la sororidad se haga real y dejemos de tenerla en la boca. Igualmente, muchas gracias por el espacio, muy contenta de participar y conocerles también. Gracias. Un abrazo a todas. Gracias, muchas gracias.